Buenos días a todos y a todas los que están aquí ahora mismo en el canal. Estamos transmitiendo en streaming por varias plataformas, por cualquier plataforma. Bienvenidos. Hoy es martes 15 de diciembre de 2020. Son las 10:32 de la mañana. Inauguramos esta conferencia que va a hablar o que se titula Navidades seguras y cómo la tecnología puede ayudarnos a protegernos en este contexto de pandemia. Como no podía faltar la pandemia. Yo soy José Antonio Ferreira, soy el director ejecutivo del Tech for Secure y socio director de Ferreira Pía Consultoría Tecnológica, que es una consultora que se dedica al emprendimiento y a la tecnología. Organizamos varios congresos, como es el Tech for Secure, que intenta acercar las tecnologías más disruptivas y más novedosas a la seguridad. Hacemos otro congreso también que se llama Tech for Fleet, que intenta también acercar las tecnologías más de última generación hacia lo que se llama, a donde denominar la gestión de flotas. Y bueno, después hacemos otro congreso que se dedica al emprendimiento en el sector tecnológico. Nos acompañan a todos en esta conferencia, en esta pequeño rinconcillo del espectro cibernético. Carlos Touriñán, director de seguridad del Ayuntamiento de La Coruña. Buenos días, Carlos. Es licenciado en Derecho y no podría leer todos los títulos que tiene y todo el currículum, pero sí que es técnico especialista en protección civil y en la gestión de emergencias, es máster en riesgos laborales, con la especialización en la seguridad en el trabajo, cuenta con amplia experiencia como docente en los campos de salvamento, planes de autoprotección, incendios forestales y urbanos, planificación de protección civil, así como la participación como ponente en cursos, congresos internacionales. Tiene en su haber numerosas publicaciones en reconocimiento a su trabajo y a su labor investigadora. Bienvenido, Carlos. Bienvenido. Está con nosotros Raúl Valera Tena, asesor, consultor y director del área de seguridad y emergencias de Sympathy for the Lower. Qué bonito nombre. Sí. Anteriormente, Raúl ha ejercido como director, jefe, formador y experto en seguridad, autoprotección en emergencias y eventos. Es también técnico superior en prevención de riesgos laborales, gestión de riesgos y protección civil. También, hola, ¿qué tal, Raúl? Bienvenido. Buenos días, José Antonio. Está también mi tocayo José Antonio Méndez Ríos, vocal de emergencias de URI y vocal nacional de EMCOM. Es funcionario de la Ciudad Autónoma de Ceuta en el área de telecomunicaciones y sociedad de la información. Es radioaficionado y vocal de emergencias de URE. URE es la Unión de Radioaficionados Españoles. Bienvenido. Buenos días. Y está también con nosotros Carlos Figueiras, director comercial de Radio Spectrum. Carlos es ingeniero de telecomunicaciones por la UPM y tiene también el programa de dirección general por el IES. Y cuenta con más de 30 años de experiencia en tecnología e innovación. Desarrolló su carrera como consultor en empresas como Accenture, Soluciona o Indra, y en multinacionales ejerciendo como CEO. Actualmente es director comercial de Radio Spectrum, empresa comercializadora de tecnologías especializadas en seguridad y emergencias, y empresa que también patrocina nuestro congreso Tech for Secure, que es el Congreso Nacional de Tecnología para la Seguridad y las Emergencias, que se celebrará el 18 de noviembre del año que viene, si Dios quiere, y el virus también, en el Hotel Ilunion Pío XII de Madrid. Las entradas ya están a la venta en la página web de www.techforsecure.com. Seguramente, dada la situación de la pandemia, nos falta la confirmación para que en el mes de noviembre la directora general de la Guardia Civil, María Gómez Gámez, pueda inaugurar el congreso. Así como el del Tech for Fleet en mayo lo inaugurará Pere Navarro, el director general de tráfico. También os digo que tendremos una conferencia magistral del coronel Pedro Baños, que es coronel del Ejército de Tierra, especialista en geoestrategia y geopolítica, seguridad, terrorismo, yihadista e inteligencia. Bueno, pues muchas gracias. Buenas, Carlos, perdona. Buenas, muy buenas, buenos días y muchas gracias por la invitación, José Antonio. Claro que sí. Encantado de participar en esta mesa. Muchas gracias a los patrocinadores, a Radio Spectrum, al Club de Empresarios Ejecutivos de Galicia. Gracias a todos los asistentes por estar escuchándonos y los que estáis también y los que nos estáis viendo por streaming.
Bueno, voy a lanzar la mesa, se va a componer de aproximadamente 5 preguntas, creo que nos va a dar tiempo, es 1 hora aproximadamente. Y la primera pregunta reza de la siguiente forma. Antes de entrar en materia, ¿vale?, y centrarnos en el tema de debate de la mesa, me gustaría plantear una cuestión genérica a todos vosotros, ¿no? Como además que ya os digo que no, al primero que os ordenáis vosotros mismos para repartiros en la mesa cuando opináis, ¿vale? Y os organizáis mejor y no tenéis yo pues que decir quién habla y quién no habla, ¿no? Si tenéis alguna duda me lo preguntáis. ¿Cómo ha influido la irrupción de la pandemia en la forma de trabajar en los profesionales públicos, privados y voluntarios de la seguridad y las emergencias? ¿Estábamos preparados desde el punto de vista tecnológico para algo así? ¿Y qué papel ha jugado la tecnología en todo esto? Así que ahí lanzo la pregunta y es toda vuestra. El primero que se coja el micro, como decimos el micro para quien eres. Pues bueno, venga, a ver, si queréis empiezo yo, rompo el hielo y empiezo con esta interesante pregunta que nos has planteado, ¿no? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de los profesionales de la seguridad y de las emergencias, evidentemente esto ha supuesto pues un incremento de su carga de trabajo e incluso el empezar a realizar diferentes tipos de funciones, ¿no? No hablemos tanto del tema del teletrabajo, que en este caso pues no tiene cabida, ¿no? De por sí el trabajo de estos profesionales está en el campo, ¿no? Con lo cual siempre tienen que estar ya preparados, ¿no? Y tienen que tener sistemas, tienen que tener tecnologías que les permita trabajar en movilidad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de conectividad y de estar siempre comunicados de forma permanente, para eso sí que estaban preparados, ¿no? La mayor parte de todos estos cuerpos pues o tienen redes privadas de radio, tienen aplicaciones específicas, apps, desarrolladas por ellos, o incluso en su forma más básica siempre estarán utilizando la red móvil, ¿no? Como, bueno, como ya sabemos todos, la red móvil no es la más idónea, aunque sí que es cierto que probablemente con temas que se lanzarán próximamente, nosotros lanzaremos un producto próximamente que va a permitir que los terminales móviles pues empiecen a tener funcionalidades de radio y creo que va a suponer una revolución, ¿no? Pero salvando todo este tema relacionado con lo que es la conectividad, las comunicaciones y tal, sí que creo que ha habido ciertos temas para los cuales no estábamos preparados, ¿no? O sea, todas estas cuestiones relacionadas con el control de temperatura, ¿no? que hemos tenido que empezar a aplicar, pues para eso sí que realmente se notó que hubo que improvisar un poco sobre la marcha, ¿no? Por ejemplo, visteis cuando se abrieron los aeropuertos en junio, ¿no? Que se empezaron a centrar, ¿no?, cierto tipo de actuaciones. ¿Qué hacemos, no? Dejamos que entre a saco todo el mundo, empezamos a meter ciertas medidas, pero esas medidas, ¿qué medidas serían? Control de temperatura, si no, ¿de qué manera? Bueno, sobre eso hubo varios temas. Y el otro punto en el cual yo creo que también nos pilló tampoco un poco de sorpresa fue todo el tema del control de aforos, ¿no? Y sobre todo el control de aforos en espacios abiertos, porque en espacios cerrados sí que, bueno, más o menos siempre ha habido ya alguna manera de controlar esos aforos, pero en los espacios abiertos, y estoy pensando sobre todo también en el verano, ¿no?, cuando surgió todo el tema de las playas, pues ahí sí que hubo también que ir generando y creando ciertos tipos de actuaciones. Continúo. Venga, Raúl, vamos allá. Lógicamente, bueno, tal y como ha hablado Carlos, ¿no? Pero nos ha pillado lo que se denomina el evento ESPI, en realidad, ¿no? Una emergencia sanitaria de carácter internacional que en realidad pues nos pilló a todos a traspié porque lo que venía diciendo Carlos, ¿no? Empezamos con el teletrabajo, con la formación, con las webinars, los Zooms, algo para lo que ni siquiera en diferentes servicios se estaba lógicamente preparado. De hecho, en parte de los servicios públicos de seguridad y emergencias, que la mayor parte de la formación incluso es realmente práctica, es implantación real y efectiva de protocolos, de instrucciones y de procedimientos, lógicamente se han tenido que ver paralizados en este caso, ¿no? Sí hemos denotado aquí una clara dependencia, incluso en el suministro de material respecto de otros países, en este caso, tanto para la fabricación como para la reposición, incluso si nos ceñimos a lo que serían los EPIs en este caso, pues imaginaos que la cantidad de denuncias que hubo al principio, entre marzo y junio, hubo denuncias de numerosos sindicatos y de numerosos colectivos de profesionales por la falta de dotación de equipos
de protección individual, que, bueno, por fin se ha dado esa importancia que se merece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿no? Y los diferentes decretos que lo desarrollan y reglamentos. Y aquí sí me gustaría incidir, por ejemplo, pues que la norma básica de autoprotección o la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, en este caso, que nos adelanta que tenemos que establecer la necesidad de presupuesto y de recursos materiales y de medios humanos para asumir los diferentes riesgos que puedan sobrevenir. Y en este caso, pues, lógicamente, sí se ha visto que había cierta carencia, sobre todo de recursos materiales o de implantación de planes, porque hemos visto que se han tenido que actualizar diferentes planes, tanto a nivel nacional como territoriales, en el ámbito de la protección civil, por supuesto, de grandes calamidades, catástrofes y demás. Y hemos visto, por ejemplo, pues que luego yo haré una breve alusión también, que no se nos olvide que seguimos en nivel de alerta antiterrorista 4 y en este caso tenemos que seguir también implantando e innovando medios y recursos materiales y humanos. Que no se nos olvide que todo es contexto COVID, sino que aparte del contexto COVID seguimos teniendo diferentes riesgos, ¿no? Deberíamos actualizar todos los capítulos 6 de los planes de autoprotección, en este caso. Seguro que este año se han realizado pocos simulacros o ningunos, desconozco el porqué, porque se deberían hacer igualmente y deberían actualizarse en este caso incluso los planes en su capítulo 6, porque es un riesgo más, es un riesgo añadido en este caso, el de la pandemia, ya lo tenemos clarísimo. Y también ha quedado constatado la falta de marco normativo. Hemos tenido que regular y legislar otra vez de nuevo en caliente, otra vez con parches legislativos, parches normativos, a golpe de órdenes, decretos, resoluciones, esto a nivel de comunidades autónomas, ¿no? Que luego haré mención también a varios artículos que he llegado a escribir sobre coctelera normativa, lo que ha provocado toda esta situación que nos ha llevado a una gran coctelera normativa con sectores paralizados y, bueno, menos mal que pues lo que decía José Antonio, ¿no? Ferreira en su pregunta, los voluntarios. Menos mal que estaban ahí también los voluntarios de protección civil en diferentes ámbitos y los voluntarios no solo de protección civil, sino de otros ámbitos que han ayudado a personas con discapacidad, personas mayores, en el tema de inclusión, de la accesibilidad, incluso de llegar bienes esenciales en este caso, ¿no? Y sí había, por ejemplo, en los servicios de seguridad y emergencias, en este caso, a lo mejor, protocolos respecto al grupo burbuja y a los núcleos estancos de prestación de servicios por indicativos, en este caso, ¿no? Luego serían los turnos estancos respecto a la rotación que tenemos, porque, como bien sabéis, pues tanto en los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto del Estado como a nivel nacional, autonómico y local, son diferentes los turnos de servicio de prestación. Entonces, sí ha habido que adaptarlos en este sentido a los grupos burbuja y a los núcleos estancos para evitar esos posibles contagios o contactos estrechos y, sobre todo, salvaguardar lo que sería la posible trazabilidad de las personas trabajadoras en este caso. Venga, paro. Carlos, o bueno, José, lo que queráis. Nada, es lo mismo. A ver, más o menos estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros con anterioridad. Por empezar desde el principio, los servicios de emergencia y de seguridad, que es lo que a mí me toca, pues efectivamente hay que reconocer que nos enfrentamos a algo nuevo. Hubo que trabajar con una evidente falta de EPIs al principio, como se acaba de comentar. Hubo que improvisar EPIs. Hubo que improvisar, sobre todo para el tema, por ejemplo, más de policía o más de protección civil. Bomberos lo tenía más solucionado. ¿Por qué? Porque tiene sus equipos de respiración. Y luego sí que, efectivamente, hemos trabajado y lo que se ha realizado es trabajar en grupos burbuja. Como dentro de un solo centro, como estaban explicando ahí, un centro sanitario o cualquier otro tipo de centro, es, bueno, no fácil, pero bueno, relativamente adaptable a realizar un grupo burbuja. ¿Qué nos ha pasado a otros servicios como pues puede ser la policía local, tener que trabajar en grupos burbuja? Bueno, pues lo que nos ha sido trabajar es de estructurar plantilla, organizar turnos para que siempre sean diferentes, quitar o mejor para que días libres o aplazándolos para otro momento para que todo el mundo trabajara juntos y los que iban en esa patrulla siempre fueran exactamente lo mismo. Cambiar los sistemas de relevos y de comunicaciones,
buscando áreas de descanso en distintas zonas. Nosotros, por ejemplo, los centros sociales, como estaban cerrados, los aprovechamos como cuarteles provisionales y áreas de descanso para la policía. El servicio de bomberos, para si nos caía uno, podía contagiar a toda una guardia, aunque no la contagiara. El problema que había era que entraban en cuarentena en el momento que teníamos ahí. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Hacer con el mismo personal, es decir, distribuir una salida para otro sitio y tener, y esto claro, conllevaba adaptar varias cosas, ¿no? Lo mismo nos ha ocurrido con Protección Civil, como muy bien decía, los voluntarios han hecho un papel increíble en este proceso. En el caso nuestro, por ejemplo, han llevado comida a toda la gente que no podía y que estaba confinado en casa. Con los niños que tenían becas de comedor escolar y porque sus padres no podían darles, se les ha llevado comida. Se hacía la compra, quien tenía posibles pero no podía salir a la calle, se les hizo la compra. Por supuesto, se colaboró en los temas sanitarios con las ambulancias y demás, se colaboró en desinfecciones, se colaboró en, digamos, en muchísimas cuestiones, ¿no? Ya se habló ahí, las tomas de temperatura, los relevos. Preparar a todo el mundo un servicio de emergencia y un servicio esencial es complicado el teletrabajo. Eso para otros puede ser, para nosotros no, pero bueno, lo que hubo que hacer, ¿no? Un poco sectorización de todo ello y demás. Vale, ¿cómo influyó la tecnología? Pues yo creo que clave. Fue un papel muy importante y esto creo que ha venido para quedarse los servicios de emergencia. Esto no es una vuelta atrás, no hay vuelta atrás, esto ha venido para quedarse. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues lo digo desde varios puntos de vista, ¿no? En primer lugar, y muy conocido por todos, pues el teletrabajo. Ese teletrabajo que había algunas cuestiones que sí se podrían realizar. Hubo que adaptar también la administración a esa comunicación con los usuarios, a que la relación administración-administrado ya no era presencial, tenía que ser a través de medios telemáticos, con lo cual todo esto ha cogido mucha vigor, el DNI electrónico para las firmas, ha entrado muchísimas plataformas. Luego teníamos reuniones de puesto de mando todos los días, esas reuniones no podían ser presenciales, por lo tanto las videoconferencias han sido ahora el pan nuestro de cada día. Yo he estado en congresos, incluso con Latinoamérica y en sitios, trabajando todo por videoconferencia, o sea, algo muy, muy así, ¿no? Ha venido un tema, y aquí sí que creo que es digamos, un modelo que no hemos implantado, pero sí que se ha visto aquí, porque en Coruña jugábamos con un antecedente, que era un evento como teníamos, que era el San Juan, ¿no? Nosotros un evento que esto hablaremos de él, un evento que ya lo teníamos con cámaras, ya lo teníamos visto, pues a partir de ahí todo esto lo hemos llevado a las playas. Claro, nos ha cogido toda esta pandemia con un tema de una pequeña apertura que hubo en las fases de desescalada, que todo el mundo recordará. Y entonces, ¿cómo hemos hecho esto de las playas? Bueno, pues con una serie había que aforar las playas. Todos hemos visto en los medios de comunicación distintos sistemas, ¿no? Señalizando las playas, etcétera. Pero claro, esto para las playas del Mediterráneo y del sur de España es ideal. Vale, perfectamente. ¿Qué ocurría en el norte? En el norte tenemos un tema que son las mareas. Las mareas es muy complejo. No siempre tenemos la misma playa. Por lo tanto, como no siempre hay la misma playa, los aforos en esa fórmula matemática a veces no nos daba. Por lo tanto, teníamos que contar gente. Se hizo una aplicación con unos aforadores en donde cabía una serie de personas en función al estado de la marea. Nos tuvimos que trabajar con varios algoritmos las mareas de todo el verano y eso se hizo. Se hizo una aplicación en donde cualquier ciudadano, desde su teléfono móvil, desde su casa, sabía cómo estaba la playa, si la playa se podía ir. Pero claro, las matemáticas son exactas, pero la vida no. ¿Y qué es lo que se nos ocurrió? ¿O qué problema hemos tenido? Lo que se ocurría es que tú aforabas a cada persona, le dabas unos metros, que eran 4 metros cuadrados, pero resulta que si venía una familia y venían 4 personas, teóricamente el aforador te contaba 16 metros cuadrados.
porque entraron 4, pero la realidad es que a lo mejor ocupaban 10 y sobraban teóricamente 6 metros cuadrados. Con lo cual, ¿qué nos llevó a más? Bueno, pues a ese sistema que decíamos del San Juan, meter cámaras. Meter cámaras, la policía local con un puesto permanente, un puesto de mando permanente en las playas y visualizando todas las playas en todo momento. Por lo tanto, se contrastaba ese aforo con lo que veíamos en cámaras. Incluso las distintas entradas de la playa, se cerraba una playa y se abría otra en función de que una zona estaba más sobrecargada o no. Es decir, que la tecnología nos ha ayudado a llevar esto para adelante. Sin la tecnología, con medios humanos en exclusiva, no hubiéramos sido capaces. Por lo tanto, en ese tema sí estar ahí. Y yo simplemente comentar o añadir a lo que dijo el compañero por último en este apartado, que estoy de acuerdo que hubo mucha gente que no actualizó sus planes y era vital. O sea, tenemos un nuevo riesgo. Ya en el capítulo de riesgos teníamos que añadir un nuevo riesgo de pandemia. Hemos trabajado diferente, hemos sectorizado los edificios diferente, entradas y salidas. Todo eso no estaba contemplado en el plan por si había una emergencia. Por lo tanto, ¿y cómo trabajar en COVID? Vale, si esto lo hemos hecho los servicios de emergencia, allá donde llegábamos, sus planes debían de haber sido actualizados, que es cierto que no han sido en una buena mayoría de los casos. José Antonio. Muy bien, bueno, comparto plenamente mucho de lo comentado por mis predecesores. Sabéis que, bueno, yo represento un poco al colectivo de los radioaficionados. Somos aquellos ciudadanos que en plan amateur, pues disfrutamos de la radio en nuestras casas y la pandemia lo que ha conllevado es que hemos tenido que, al igual que cualquier colectivo de la población, hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias del COVID, ¿no? Por un lado, a nosotros particularmente nos ha venido bien, porque estamos dentro de casa con nuestros equipos de radio, seguimos conectados con todo nuestro entorno a nivel local, provincial o internacional. Y al hilo de que ha influido el COVID con la tecnología, para nosotros nos ha supuesto también tener que cambiar el rol a la hora de reunirnos, ¿no? Hasta hace poco, bueno, yo profesionalmente sí tenía algún contacto por videoconferencia, pero la gran mayoría de la gente se reunían en sus locales o radioclubes o entre amigos, y la pandemia ha conllevado de que eso ha cambiado por completo, ¿no? Nosotros ahora las reuniones las tenemos, al igual que estamos ahora mismo haciendo una videoconferencia, ¿no? Y una sala, unos cuantos compañeros hablando, pues nos hemos tenido también que adaptar, ¿no? Entrando un poco en materia de lo que comentáis, que queda supuesto, yo creo que ha habido un antes y un después. Económicamente, entiendo que a vosotros, a las empresas que trabajáis el sector, a lo mejor podéis tener, hablo de vosotros, las empresas, e incluso la propia administración. Como comentaba Carlos García, pues se ha tenido que adaptar la administración e incluso nosotros, los propios ciudadanos, a pasar a ser un ciudadano de 2.0, ¿no? De manejo de firma o certificado electrónico para poder entrar en la administración y gestionar cualquier tipo de procedimiento administrativo, ¿no? La administración se ha tenido que renovar a paso agigantado y las empresas también. Lógicamente esto ha supuesto, entiendo por mi parte, un coste económico, ¿no? Hay empresas que no han estado, no han dado como prioritario esta situación en el sentido de invertir en software y en tecnología, al igual que algunas administraciones, y contracorriente a raíz del estado de alarma de COVID, pues prácticamente se han tenido que modernizar y a pasos agigantados, ¿no? Eso supone que, por un lado, lógicamente tiene que haber un aumento de recursos, tanto personales como económicos, ¿no? Y que se tienen que ir adaptando y que, como decíais, esto ha venido ya para quedarse. Es decir, nosotros antes teníamos que hacer las reuniones presenciales una vez, la IARU, por ejemplo, por poner un ejemplo, que es la entidad que gestiona
los asuntos de los radioaficionados a nivel mundial, pues todas las reuniones anuales se celebraban en Alemania y había que ir allí físicamente, ¿no?, a participar de estas mesas de trabajo, ¿no? Y ahora pues no, ahora directamente ya este pasado fin de semana estuvimos en una mesa de trabajo de emergencia con la coordinación de la IARUL de la región 1 y estuvimos pues bueno representando a España y entre ellos pues tuvieron también otros compañeros del resto de Europa, ¿no? Entonces estoy con lo que decís vosotros, ha habido un antes y un después y lógicamente esto ha venido para quedarse. Sí, desde luego lo que ha conseguido, de las cosas buenas, de lo malo siempre se puede extraer algo bueno y por decir algo, la transformación digital desde luego que la ha acelerado y el uso de herramientas que tardaría mucho más tiempo, evidentemente se han acelerado. Se han reducido el número de viajes, se han reducido seguramente muchísimo los accidentes, etcétera, ¿no? Pero bueno, las pérdidas vienen por otro lado y no viene al caso ahora hablar de ellas, pero efectivamente en ese aspecto sí que hemos mejorado. Bueno, la segunda pregunta diría, va encaminada a ver cuáles son los principales hitos de cara a esta Navidad y a los eventos que se van a celebrar a lo largo de las fiestas. Pautas, recomendaciones, protocolos, tecnologías que pueden ayudar, no sé si videovigilancia, conteo de personas, no sé, aforadores, de ver pues el control. Es difícil en este contexto. Así que venga, esa pregunta al aire y que la pille el primero. Venga, empiezo yo por el hecho de haber estado gestionando grandes eventos durante tantos años. Aquí sí quería hacer mención a lo que he dicho antes, ¿no? A que tenemos una coctelera normativa en este momento espectacular, ¿no? Podríamos empezar en el sector de los eventos hablando desde 1935, por la orden de espectáculos públicos en aquel momento. Nos iríamos al 78, a la Constitución Española. Aquí ya empezaríamos a hablar de derechos fundamentales que ahora mismo están sufriendo agravios comparativos, ahora explicaré el porqué, y luego a la transferencia de competencias a las diferentes comunidades autónomas. Tenemos 17 legislaciones de espectáculos públicos y actividades recreativas, más 2 ciudades autónomas, más luego competencias ejecutivas y reglamentarias por parte del Estado y llegamos al Reglamento General de Policía de Espectáculos del 82, a través de el cual sigue en vigor y que se sigue aplicando incluso en Ceuta. José Antonio todavía se sigue aplicando allí en Ceuta a día de hoy por el tema de las competencias ejecutivas y reglamentarias a nivel estatal. Luego, aparte, funcionamos también a golpe de instrucciones vinculantes o de ordenanzas de los diferentes ayuntamientos. Con lo cual, si metemos todo esto en la coctelera normativa, antes de empezar la pandemia, ya era complicado de por sí gestionar un evento y estar al día de cuánta normativa se debía aplicar a cada uno de ellos, ¿no? Para que fuese un evento seguro, accesible, inclusivo y con responsabilidad social corporativa también, ¿no? Por la Agenda 2030 en este caso. De aquí pasamos, hicimos nosotros en nuestro caso, con el Observatorio Científico de Eventos y con Preven Event, 2 informes para posicionarnos ante diferentes ministerios para solicitar homogeneización y regulación unificada, ¿no? Para que no pase lo que está pasando ahora. De aquí llegamos a las diferentes publicaciones a través del Real Decreto del Estado de Alarma y los diferentes reales decretos legislativos, etcétera, órdenes y demás, que fueron pues a mi parecer dando lugar a un agravio comparativo en diferentes sectores, sector comercial, sector de los eventos, lugares de culto, eventos deportivos. Galicia, de hecho, fue la que destacó, fue la primera. Yo me acuerdo que escribí un artículo que dije, Galicia a la cabeza, ¿quién da más? Y empezó la coctelera normativa luego cada comunidad autónoma. De hecho, la semana pasada estuve en Santiago, en la Ciudad de la Cultura, y encerrados 30 personas, era lo máximo que se podía permitir. Y, sin embargo, aquí ahora en Madrid, por ejemplo, tenemos conciertos que van a más de 5.000 personas, encerrado también. Fijaos el agravio comparativo que hay ya entre comunidades autónomas, incluso entre el mismo sector, ¿no? Por ello, yo me animé a publicar de manera gratuita y altruista para dar apoyo a las administraciones y a cualquier promotor, organizador y ayuntamiento, tanto a nivel público como privado, un decálogo de recomendaciones de cómo realizar eventos seguros, en los que ya hablábamos de trazabilidad, sectorización, control automatizado de aforo,
y sobre todo protección de datos en este caso, ¿no? De ahí pasamos a publicar una guía, que la voy a mostrar aquí, que también es gratuita de descarga, que es la guía de directrices y recomendaciones para celebración de eventos en contexto COVID, la cual está dividida en diferentes capítulos, en la que sí explicamos qué es un evento multitudinario, qué es un espectáculo al aire libre, qué es un espacio cerrado y o al aire libre, bajo el control del titular o del organizador o no. Y todo esto, ¿por qué os lo cuento? Porque ha habido que hacer reajustes de aforos por densidades grupales de ocupación, por ejemplo, en zonas de uso común, y luego ha habido pues, diferentes demandas a través de la movilización y del grupo de alerta rojo respecto al sector de la cultura, en este caso, ¿no? Los eventos que se están celebrando multitudinarios, pues como bien sabéis, en junio se publicaron las recomendaciones de eventos multitudinarios, que cruzaba 9 ítems y establecía 3 niveles de riesgo, y según esos niveles de riesgo y según el número de personas, porque tampoco se determinó a nivel estatal, sino que luego cada comunidad autónoma lo fijó en una cifra, hemos variado entre los 30, 80, 200, 600 y comunidades que por ejemplo, no han marcado un límite máximo de personas, aunque sí un porcentaje máximo de aforo autorizado sobre licencia, en este caso, ¿no? Y aquí en junio se establecieron las recomendaciones a nivel nacional. El 14 de agosto se reunió el Consejo Interterritorial y publicaron otra vez de nuevo las recomendaciones que se actualizaron en septiembre. Y ya las comunidades autónomas empezaron a actualizar las diferentes órdenes para establecer qué era un evento multitudinario y solicitar, en su caso, a través de un perfil de riesgo que tenía que hacer o el organizador, como pasa en diferentes comunidades autónomas, o la autoridad sanitaria, una autorización por parte de la Consejería de la Dirección General de Salud Pública para celebrar ese evento. Entonces, deberíamos diferenciar aquí entre esos eventos si son de ámbito de aplicación de los espectáculos públicos y actividades recreativas desarrollados por cada catálogo, o si no están incluidos, como por ejemplo las ferias, que van por ley de ferias, o diferentes eventos o actos políticos institucionales o congresos, o incluso lo que nos atañe ahora sobre todo en Navidad, ¿no? Cabalgatas, mercadillos navideños y encendidos de alumbrado navideño público en este caso, ¿no? Y aquí la diferencia es, está bajo el control del organizador, hay una licitación y una adjudicación en la que esté la zona acotada, delimitada o perimetrada, en la cual tenga que haber bien controladores de acceso o bien vigilantes de seguridad privada ejerciendo esas funciones con la correspondiente autorización por parte de las delegaciones de gobierno, o sucede como en otros sitios que está pasando con mercadillos, ya sean navideños o mercadillos públicos, de venta ambulante en este caso, en los que se está trasladando funciones que son competencia de los servicios públicos o de los servicios de seguridad privada a posibles vendedores, en este caso, ¿no? Por el tema de la delimitación y el vallado, en este caso, ¿no? Como ha sucedido en diferentes ámbitos. ¿Qué se está haciendo para mejorarlo? Bueno, pues el uso de drones, pero ya sabemos todos que las RPAs, bueno, las aeronaves no tripuladas, ¿no? Que se legislan en este caso por espacio aéreo, por AESA, en aire, etcétera, lógicamente tienen unos vuelos de duración determinada, excepto si son cautivos, lógicamente, ¿no? Y los sistemas que se han implementado de control de aforo, a día de hoy, que yo sepa, no hay ninguno homologado, excepto control de afluencia no intrusiva de personas, que sí hay uno homologado a nivel nacional, que, bueno, yo lo implanté en su caso en Plaza Mayor, ahora os pondré la noticia para que veáis cómo funcionó. Son no intrusivos, en este caso, con mapeo en 3 dimensiones, que lógicamente sí nos da una cifra real porque están homologados y porque se van por metrología, con lo cual tienen la correspondiente autorización ya y han pasado a los diferentes sistemas de calibrado y demás. ¿Y qué nos está dando más apoyo en este sentido? Pues a mí me llama la atención, por ejemplo, la inversión económica que se está realizando en diferentes ciudades sobre el alumbrado navideño, por ejemplo, y no se esté invirtiendo en señalización o cartelería indicadora sobre los flujos de personas, a dónde tienen que ir, cuándo está permitido el paso, cuándo no. Nos estamos gastando un dineral público en esos sistemas, o sea, en esa iluminación navideña, pero no en sistemas complementarios de iluminación, de aviso, campañas de comunicación, y al final, pues, ¿a quién le toca ser ese punto de información para los recorridos o sentidos únicos que están sucediendo en diferentes mercadillos navideños o eventos? Pues a nuestros compañeros de los servicios públicos de seguridad y emergencias, que por sus uniformes, pues al final acaban siendo puntos de información en estos lugares de pública concurrencia y de tránsito peatonal de forma masiva, ¿no? Y bueno, aquí por concluir, dependiendo de la autorización, lógicamente, solo conlleva esta autorización de la autoridad sanitaria para eventos multitudinarios o actividades en espacios cerrados y al aire libre, sin embargo, no.
Entonces, al aire libre, que tenemos aquí, que como hemos estado hablando antes de planes de autoprotección, pues aquí sí se deberían potenciar los planes de movilidad, lógicamente, los planes de coordinación y de actuación ante emergencias, los elementos de interposición, porque recordemos que seguimos en nivel 4 de alerta antiterrorista y nos estamos ciñendo muchas veces solo al contexto COVID, al distanciamiento social y a la distancia interpersonal de seguridad. Y, lógicamente, que los espacios al aire libre pues siempre van a ser más seguros porque la incidencia de contagios está demostrado científicamente que es 20 veces menor que los espacios cerrados, aunque dotemos de filtros de ventilación EPA, como sucede en los aviones, o vayamos con la mascarilla o se prohíba en este caso el consumo de bebidas o alimentos, ¿no? Y bueno, la última modificación que ha habido fue la del 22 de octubre, que ya en nuestros eventos se clasifican con nivel medio y ya sí se matiza, dependiendo de si es cerrado al aire libre, la distancia incluso ya entre mesas, sillas y demás, que en base a la costelera normativa que hemos venido padeciendo, pues no venía muy especificado y por eso hemos solicitado de diferentes sectores la unificación y la homogeneización en este caso, ¿no? Y, bueno, pues por concluir, en sistemas de control de aforo automatizados, no intrusivos, ya sabemos que hay una instrucción técnica que dice cómo se debe regir la homologación, y también, bueno, pues el tema de drones, como estamos hablando de diferentes policías locales en diferentes municipios o policías municipales, en espacios cerrados los medidores de CO2, en este caso, y luego pues el control de temperatura por las cámaras termográficas, y ya sabéis que aquí la Agencia Española de Protección de Datos se le hizo una consulta a través de la Asociación Nacional de Directores de Seguridad y no se pronunció, excepto si hay almacenamiento de datos en este caso, ¿no? Respecto al control de temperatura, y que no hay evidencia científica realmente y se calibran o se parametrizan normalmente a partir de 37,5 grados de temperatura. Y bueno, y por dar lógicamente un apoyo a Carlos, bueno, esto lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Incluso en el anterior congreso. El borrador del Reglamento de Seguridad Privada ya establece en el capítulo 8, en el sector de eventos, 22 ítems que hay que cruzar respecto al tipo de aforo, el tipo de asistencia de público y demás, y ya nos establece diferentes niveles de riesgo y por fin nos determina el número de vigilantes, no como ahora, que dependiendo de la comunidad, si según el aforo tenemos un número de vigilantes, un número de controladores, etcétera, ¿no? O incluso dispositivos de riesgo previsible en servicios sanitarios. Y aquí en este caso, pues yo que estuve viendo el camión que teníais, ¿no? Y el sistema tan avanzado que teníais de circuito cerrado de televisión y demás, ya se establece para los eventos multitudinarios en este caso, que deberá haber un circuito cerrado de televisión. Esto pasa en muchos festivales, en muchos mercadillos y en muchas zonas al aire libre que no disponen de circuito cerrado de televisión, con lo cual montar un CECOR, en este caso, pues a veces no tiene mayor incidencia sobre montar una sala de crisis en otro espacio, un CECOR replicado o un espejo, porque no disponemos de circuito cerrado de televisión en este caso, ¿no? Y ya, bueno, por fin, cuando se apruebe el reglamento, pues estaremos obligados a ello. ¿Y qué he echado yo de menos? Pues las campañas de comunicación. Campañas de comunicación muy potentes porque nos estamos ciñendo al uso de mascarilla, al lavarte las manos y a mantener la distancia interpersonal de seguridad cuando hay muchísimos riesgos, aparte, que nos están teniendo en cuenta en este caso de lo que decíamos antes de la actualización de los capítulos 6, ¿no? En este caso, y de los protocolos y de los planes territoriales, nacionales, etcétera, de protección civil. Y bueno, y luego las aplicaciones, pues ya sabéis, ¿no? Radar COVID, Ayuno 112, AlertCops, etcétera. Y bueno, pues esto es lo que quería yo trasladar sobre el sector de los eventos, que hay muchísimo que podríamos comentar en este apartado. Tú podrías estar toda la mañana dándole ahí al tema, porque verdaderamente eres un experto, porque Raúl está muy concentrado, muy centrado en esa parte. Bueno, Carlos Touriñán también tiene bastante experiencia y yo creo que debería ser a la hora de que cogiera primero el testigo. Y recordaros a todos, ahora en la mitad de la pregunta, que podéis acercarnos cualquier pregunta a través del chat que tenemos online, lo veis, y después las filtramos y se las pasamos a los ponentes. Adelante, Carlos. Bueno, pues tengo que estar de acuerdo con Raúl en muchísimas de las cosas que ha dicho, por lo tanto me voy ya a enfocar en otros temas, ¿no? En primer lugar, sí, matizar un poco, efectivamente, que Galicia ha sido una de las comunidades autónomas que ya con la ley de emprendimiento y ahora posteriormente tiene una ley propia que está ahí, aparte que cada servicio, cada ayuntamiento, pues tenemos nuestras ordenanzas que también vienen regulando esto, pero esto
ha quedado un poco todo de lado ahora con este tema de la pandemia. Entonces, ¿qué ocurre en estos momentos con los eventos en la pandemia? Bueno, en primer lugar, yo tengo mis dudas de cuándo va a haber eventos el año que viene. Tengo mis dudas. Y si van a ser por igual en todas las comunidades autónomas. Al menos tengo muchas más dudas el primer semestre. Yo el primer semestre creo que vamos a continuar en la misma línea que hasta ahora. O al menos esa es la impresión que me da. Ojalá que no. Eso quiere decir que las cosas para todo el mundo van mucho mejor, ¿no? Efectivamente, luego también, como no podía ser de otra manera y regulando determinadas cosas, los eventos habría que clasificarlos si son en recintos cerrados o en recintos abiertos. Como muy bien estaba diciendo ahora Raúl, en Galicia, si tú lo haces dentro de un espacio cerrado, no tienes el aforo máximo, son 30 personas. En un aforo abierto, que nosotros estamos haciendo así algún evento, son 75. Bueno, pero te vas... Creo que... Sí, yo lo he perdido a Carlos. Creo que Carlos se ha quedado frenado. Tengo que hablar con Inés Rey, la alcaldesa. Estuve la semana pasada con ella. Que la actualice la wifi. Exactamente. Le voy a decir que... O que le ponga unos pedales debajo de la mesa para darle... Bueno, pues nada, no pasa nada. Carlos, cualquiera, José Antonio, Carlos... dadle vosotros y Carlos remata después, que ya se le descolgó antes. Simplemente comentar que, bueno, ya lo comentó Raúl, la parte, entendemos como ciudadanos, debemos de cumplir las normas sanitarias, garantizarlas, el distanciamiento y también, bueno, tener un poco, ahora que se acercan estas fechas de hincapié, el mensaje que hay que trasladar es que son unas navidades atípicas, igual que el año 2020 pasará a la historia por ser un año atípico en todos los sentidos y que tenemos que cuidarnos nosotros mismos, porque si nos cuidamos nosotros, yo creo que ahora mismo, hasta que la vacuna esté efectiva, sea efectiva o sea una realidad, que todavía yo dudo que sea una realidad, ¿no? Me refiero a que empiecen a transmitir a la población. La mejor vacuna es nosotros mismos garantizando las normas sanitarias, ¿no? Para evitar, por un lado, ese posible tercer rebrote que todo el mundo habla y comenta, que se puede producir a raíz de, pues bueno, de este último puente que hemos tenido y que en próximos días, según he visto esta mañana y he escuchado las noticias, puede haber ahí un aumento, ¿no? Pero bueno, tal vez el tema está muy claro, ¿no? Los protocolos a seguir son los que ya están marcados. Decía Raúl que hay muchas discrepancias, desgraciadamente, que cada comunidad legisla sus propios protocolos, sus propias normas en lo que son en recintos cerrados. En algunos sitios permiten más gente, otros permiten menos. El riesgo, lógicamente, en la calle es mucho menor que en un sitio cerrado, ¿no? Cuando tienes que limitarlo por un aforo, la mesa que sean 4, en otros sitios te ponen que son 6. Entonces, es bastante complicado. Pero bueno, unificando esos criterios, que yo creo que es lo que se tiene que buscar, unificar a nivel desde Madrid, el Gobierno central y las comunidades autónomas, con ese comité de sanidad que hay, se puede conseguir que por lo menos estas normas y estos ajustes que se tienen que hacer para que sean los protocolos efectivos durante estas Navidades, que es lo que ahora mismo más preocupa a los ciudadanos. No entiendo que nosotros estamos más preocupados ahora mismo de las reuniones familiares, en lo que pueda afectar si tenemos personas mayores o nos viene gente de fuera. Hay que ser muy cometido y bueno, y toda precaución que tomemos es poca, ¿no? Hay que ser responsables, es lo que quiero añadir, ¿no? Que debemos ser todos responsables y poner de nuestra parte para que el impacto sea el menor posible.
Sí, oye, bueno, yo por mi parte, pues bueno, comentar que a todo el galimatías procedimental y orgánico y legislativo que hay, que ha estado comentando ya Raúl y Carlos, ¿no? Pues se unen también ahora mismo el periodo de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre total y absoluta que tenemos, ¿no? Con la pandemia, que día a día nos cambian, ¿no? Las informaciones y el alcance de lo que se quiere realizar, ¿no? Estáis viendo ahora en estos 2-3 últimos días, ¿no? que nuevamente dicen que lo que parecía que ya teníamos controlado, que si la tercera ola iba a empezar después de Navidades, pues ahora ya se está empezando a decir que a lo mejor la tercera ola ya está otra vez en camino, ¿eh? Cuando hace una semana pues lo teníamos todo controlado y bueno, y parecía que iba todo bien. Entonces, bueno, frente a esta incertidumbre total y absoluta que tenemos, este periodo tan buca, ¿no? en el que estamos metidos, claramente las soluciones tienen que ser siempre soluciones muy flexibles, que nos permitan trabajar en diferentes ámbitos de actuación, ¿no? Y desde un punto de vista tecnológico, pues bueno, claramente ya lo habéis comentado, ¿no? Hay que distinguir en los eventos si los eventos están en lugares cerrados o en lugares abiertos, ¿no? Para lugares cerrados, claramente hay soluciones, ¿no? Hay sistemas de conteo de personas que se pueden fijar en las entradas, salidas de estos sitios, ¿no? Que además te pueden añadir cierto tipo de funcionalidades complementarias, pero muy interesantes, como todo el tema del control de temperaturas, el uso de mascarillas, o incluso algún otro tipo de nueva función que se pueda solicitar. Y para espacios abiertos, pues no nos queda otra que el buscar solo otras soluciones, ¿no? Nosotros siempre apostamos por una solución que tiene que ver de conteo de personas a través de cámaras, ¿no? En el cual ahí intentamos siempre aunar dos cosas que a veces son complicadas, ¿no? Que es la seguridad con la privacidad, ¿no? Sistemas, como comentaba Raúl, que no sean intrusivos, que realmente no vayan a identificar a las personas, sino que realmente lo único que buscan es eso, es facilitar ese conteo de personas, ¿vale? Entonces, en eso es en los temas que estamos trabajando y, por otro lado, también en todo lo que tiene que ver con el ayudar en estos grandes eventos a tener centros de coordinación que puedan pues, servir para aunar todas las fuerzas que siempre trabajan en un gran evento, aunque yo también coincido con Carlos y con el resto de mis compañeros en que probablemente en los próximos meses grandes eventos no va a haber, pero sí que empezar a haber pequeños y medianos eventos, y esos pequeños y medianos eventos tenemos que protegerlos y darles la seguridad suficiente para que se desarrollen de la mejor manera posible. Y nada más. Muy bien. Bueno, Carlos todavía no está con nosotros. Ya tendré unas palabritas con la alcaldesa, a ver qué pasa con la fibra en el ayuntamiento. Él estaba en el despacho del ayuntamiento. Me parece muy importante lo que destacó Raúl sobre la seguridad privada, sobre el dictamen de la videovigilancia en los eventos públicos que no estén sometidos a un lugar físico donde ya pueda estar desplegado un sistema de videovigilancia, como por ejemplo en los estadios de fútbol, etcétera, que bueno, casi te leen la marca, con las cámaras que tiene hoy en día Megapixel, te leen la marca de la ropa que llevas o el número de la talla que utilizas, ¿no? Por eso no se escapa nadie un campo de fútbol cuando la hace, ¿no? Y sí, lo que sí, ahí Radio Spectrum yo creo que tiene mucho que decir, y Carlos Touriñán es usuario, yo recuerdo en todos los eventos de San Juan de los últimos 5 o 6 años, está un centro de control móvil desplegado allí haciendo labores de videovigilancia óptico-térmica, es decir, que ha salvado muchas vidas. Yo recuerdo cuando hice la primera consultoría hace 7 años, el año anterior se había muerto una persona y el año anterior había muerto otra. Es decir, desde que se despliega el sistema de videovigilancia, el San Juan es un problema porque hay un cóctel letal entre alcohol, agua y fuego, ¿no? Y allí pues había muchísimos accidentes, había delincuencia. Yo creo que los ratios, Carlos los podría confirmar, pero pues son absolutamente demoledores, ¿no? Entonces, el poder desplegar un sistema de cámaras... Hola, Carlos, bienvenido de nuevo. Me tuve que cambiar hasta de ubicación. Voy a hablar con Inés. Se cayó el servidor de la administración para que veáis si la tecnología es importante o no. Sí, voy a hablar con Inés para que te ponga por lo menos unos pedales debajo de la mesa
para que pueda acelerar el tráfico. Pues me he ido con wifi, estoy en la sala de juntas ahora. Muy bien. Estábamos hablando de la importancia que sacó Raúl el tema de tener un centro de control móvil, un pequeño centro de control de videovigilancia en los eventos que ocurren fuera, es decir, fuera de un ámbito concreto, cerrado, como un campo de fútbol, etcétera. Y estaba poniendo el ejemplo del despliegue, el operativo de videovigilancia del San Juan, que lo habéis hecho ya durante 6 años y que yo conozco bien, y que estaba poniendo que los ratios que has conseguido, los retos que se han conseguido con esto han sido verdaderamente importantes, ¿no, Carlos? Sí, no, la verdad que lo has resumido muy bien. Es decir, cuando hablábamos antes de la tecnología, pues y que decía Raúl de instalar cámaras y demás, pues bueno, esto no cabe duda que a la seguridad le mejora no mucho lo siguiente. O sea, la verdad que es bastante importante. Nosotros hemos conseguido bajar ratios en muchísimas cosas, pero además otra cosa muy importante, mejorar tiempos de respuesta. En grandes eventos a veces tenemos un problema, que es que ante una concentración tan grande de gente, por mucha, y sabéis, por ejemplo, en San Juan, hay más de 300 personas trabajando, no es una solución difícil, pero esas 300 personas no se enteran de muchas cuestiones que no lo vemos desde las cámaras. Desde las cámaras le damos a ellos dónde está, los ubicamos, los hacemos llegar mucho más rápido. Por lo tanto, es un tema que lo de las cámaras yo creo que es ahí. Lamento en ese tema y simplemente poner un poco el dedo en la llaga de alguien de que no está ahora aquí en esta mesa, pero si nos está oyendo. Las comisiones de videovigilancia a veces para este tipo de eventos ponen demasiadas complicaciones. Cuando las cámaras están, y sobre todo cuando es público, vigiladas constantemente, si hay grabación, siempre por policía, siempre por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como no puede ser de otra manera. Van a ayudar en la seguridad, van a ayudar a nosotros. Las cámaras y las imágenes se han empleado con posterioridad en juicios de cuestiones que hemos actuado. Esas imágenes han valido para después porque tienen una trazabilidad cuando esto se hace bien. Por lo tanto, no hay que poner tantas pegas. Yo creo que ahora al final esto nos va a significar que realmente va a tener un carácter expansivo todo este tema, y yo creo que bien. Y simplemente quería comentar que antes estabais hablando de los eventos y ya de acuerdo a lo que hablábamos de eventos cerrados, que es donde poner un ejemplo claro de ahora, en estos momentos en los que nos encontramos, y ya Raúl lo fue anotando, ¿no? Apuntando en esa dirección. En estos momentos, como eventos importantes en toda España, tenemos uno, ¿vale?, que es la Cabalgata de Reyes. Hay un evento ahora ahí que cómo se va a hacer la Cabalgata de Reyes, y entonces estoy viendo diversidad de soluciones en muchos sitios, ¿no? Una cabalgata estática, con lo que eso conlleva a una aglomeración de gente, a ir a un aforamiento de un espacio, a unas distancias de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? A todo lo que ya se viene haciendo con los eventos al aire libre, con 75 personas en el caso aquí de Galicia. Nosotros hemos optado por otra en el sentido de que no queremos aglomeración de gente, y lo que hemos hecho es, en unos autobuses descapotables, bueno, autobuses, coches, cada uno eso es lo que sea, ¿vale?, para que los niños vean, llevar a esos autobuses, hacer lo que se hizo y que hemos visto mucho en la pandemia, de esas fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil, animando a la población a quedarse en su casa, y la gente desde sus casas, digamos, interactuando con esas fuerzas y cuerpos. Pues vamos a intentar hacer lo mismo. Vamos a llevar a casi todas las calles de la ciudad, por donde pasen los vehículos, a varias horas del día. Es decir, que por cada calle de la ciudad o por cada barrio de la ciudad va a pasar de 2, como mínimo, a 3 veces un autobús, o lo que sea, con los Reyes Magos, pasando, para que la gente los pueda ver desde sus casas, para que se queden en burbuja, que no salgan, no tengan la necesidad de estar allí a la calle aglomerados y no sé qué. Estamos intentando hacerlo esto, y por supuesto todo lo que va dentro de
de ese autobús, los Reyes Magos y demás, hacer también un grupo burbuja ya desde un día o 2 días antes. Se les van a hacer PCRs a todos, a ellos y a los niños, y en el momento además de la prueba, como eso se puede hacer al momento, PCRs hay que hacerlo como mínimo con 24 horas de antelación, pero digo que lo vamos a hacer ya unos días antes para que entre PCR y tal vamos a estar haciendo durante unos días PCRs y la serológica en el momento de entrar, para que esas 6, 7 personas que no van a ir más en ese autobús, o 10 si queremos, que es el número clave que ahora está dando el gobierno, de que si nos podemos juntar separados, con mascarilla, etcétera, etcétera, todo el tiempo, puedan ir en esas cabalgatas, ¿no? Y lo mismo podríamos hacer con otros temas para la cabalgata. Pero quiero decir que en estos momentos es el evento más importante. Nos estamos un poco, cada sitio, aportando ideas, aportando soluciones, pero yo creo que al final, en esto de los eventos, más pronto que tarde, van a tener que dar una solución, yo creo que estatal, o al menos unas recomendaciones estatal. Está bien el manual de Raúl y demás, pero bueno, independientemente, Raúl lo hace desde su criterio, desde su conocimiento. Bueno, no es discutible en ningún caso, pero yo creo que la administración lo tenía que hacer propio, ese o otro, o la modificación, pero tiene que ser la administración. Los demás podemos poner toda la buena voluntad del mundo, ponemos los medios, ponemos las herramientas. Vosotros como empresas, o la gente que nos escuche como empresas, tiene que poner las herramientas al servicio, y porque si no, esto no va ni a buen puerto. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vemos en la delgada línea roja que divide los derechos civiles de la seguridad. Siempre convivimos con eso, el ataque a la privacidad, que yo entiendo que la gente sea celosa de su privacidad, pero también donde empieza el derecho a la privacidad, seguramente acabará donde bien llega el derecho a la seguridad de las personas, de la seguridad civil, ¿no? Bueno, en el día a día, pero sobre todo en este contexto de pandemia, conviven servicios públicos, policía, protección civil, bomberos, con los radioaficionados también, que son gente que está siempre presta y dispuesta a colaborar. Existe colaboración fluida entre, pues, tú que estás en la Unión de Radioaficionados Españoles, lo que es la REMER, que es la Red de Emergencias de Protección Civil. Hay colaboración fluida, son compatibles las tecnologías que usan todos, es decir, cuando salís a la arena tenéis capacidad de intercomunicaros, sois compatibles con las tecnologías que utilizan otros. ¿Creéis que hay un margen de mejora en este tipo de temas? ¿Hay inversión pública para mejorar esto? Cuéntanos. Y tú, desde la experiencia como radioaficionado, como Unión de Radioaficionados Españoles, y vosotros los demás, Carlos, Raúl y Carlos, desde el punto de vista empresarial, algunos de vosotros de la empresa privada y otros digamos, del organismo público. Adelante, José Antonio. Vale, pues bueno, comentarte que, como bien sabes, los radioaficionados tenemos una parte voluntariada y que nos formamos y nos capacitamos en comunicaciones de emergencia, ¿no? Incluso la propia IARU, el organismo internacional que vela por los intereses de los radioaficionados a nivel mundial, insta a que sus Estados miembros fomenten las comunicaciones de emergencia, ¿no? Precisamente para lo que estábamos hablando, para cuando ocurra alguna situación de calamidad o de emergencia, seamos una red alternativa. No vamos a sobrepasar o a tener que anular algún servicio esencial de alguna administración, ¿no? Lógicamente, el potencial que tiene una administración no la tienen un grupo de radioaficionados. Pero sí es cierto que, bueno, nuestras tecnologías, que aunque pueda parecer que son tecnologías obsoletas, son las que en casos de cosas puntuales o de grandes emergencias que se han producido, son las que en todo momento son
sistemas estables a la hora de mantener comunicación y de tener una coordinación en comunicaciones con otros puntos de la península. Por un lado, el Ministerio del Interior tiene la red de radio de emergencia, REMER, como bien comentabas tú, que es una red que está bajo su supervisión precisamente para eso, para garantizar lo que hablábamos antes, un plan B, ¿no? En caso de caída de comunicaciones, pues tener un sistema alternativo para poder salir adelante. Que nos podemos integrar con otras instituciones o con otras empresas. Nosotros trabajamos dentro de nuestro segmento asignado por el propio plan de frecuencia y de espectro y de banda que aplica el Ministerio en esta ocasión, y tendríamos que trabajar dentro de ese marco, ¿vale? Salirnos fuera de esa frecuencia supone que estaríamos, nunca mejor dicho, en fuera de juego, ¿no? Prueba de ello es que incluso obviando a lo que estamos hablando de las comunicaciones que podamos establecer nosotros, tanto podemos establecer comunicaciones por sistemas digitales, por telefonía por voz IP, con red independiente de datos, como en la red AREN, o incluso tenemos nuestros propios satélites orbitando, el cual se pueden utilizar en situaciones de este tipo. Integrarnos perfectamente válida la integración, siempre que de la parte gubernamental, de la parte administrativa, pues permita de que nuestra gente de fuera de nuestro, que no tiene licencia, hablando, y tú conoces perfectamente, José Antonio, aquellas empresas que no tienen licencia, pero sí exceptualmente, como ha ocurrido al hilo de lo que ha sido el COVID, la pandemia, sabes que Telecomunicaciones permitió a que aquellos familiares que no tenían licencia de radioaficionados pudieran utilizar las estaciones de los titulares de radio para poder comunicarse durante el tiempo del confinamiento, de pandemia. Eso ha sido un éxito, creo, muy acertado, por el cual la Unión de Radioaficionados Española apostó, hablaron con Telecomunicaciones y ellos aceptaron, ¿no? Ha conllevado a que personas que puedan estar solas, viviendo solas, o hayan estado en comunicación constantemente con el resto de usuarios de radioaficionados. La Unidad Militar de Emergencia trabaja en HF cuando va de misiones internacionales en búsqueda y rescate en otros países por terremoto. Se integran con los radioaficionados de origen para que ellos, pues, un poco sobre el terreno, que son los que conocen la situación, pues van colaborando con ellos, ¿no? Aquí, pues, lógicamente también buscamos que, de alguna forma, sabes que la integración dentro de las redes de emergencia, relativamente desde hace bien poco, con la ley 17/2015, que en uno de sus apartados insta a que los gobiernos, las autoridades, utilicen las redes de radioaficionados precisamente para garantizar por la fiabilidad que tienen en sus comunicaciones, y en eso es lo que, por un lado, también se está trabajando desde UVE, ¿no? En que integremos a ese colectivo de radioaficionados, igual que se han integrado los colectivos de voluntarios de protección civil dentro del sistema nacional, pues los radioaficionados también entren en ese espacio. Venga, ¿quién coge el testigo? Venga, yo mismo, y aquí más rápido porque no es mi especialidad. Pero bueno, antes está hablando Antonio sobre el código ICAO, ¿no? El manejo del código ICAO con sus mascotas. Creo que hay falta de pericia respecto al uso del código ICAO muchas veces, y al uso de claves y códigos homogenizados también en este sentido. Yo lo he sufrido a la hora de implantar numerosos planes de autoprotección a través de formación teórica y práctica, real y efectiva, y de la realización de diferentes simulacros, que he echado de menos una homogenización también y unificación, otra vez, igual que en el sector de los eventos también, sobre los códigos y las claves que se deben utilizar en los diferentes riesgos que hay analizados. Porque luego al final, bueno, pues ya lo sabéis, donde uno dice Papa, otro dice Palma, otro dice Pamplona.
Pamplona, sí, o Zaragoza, ¿no? Y es cierto que falta dominio y manejo del código ICAO y una unificación clara de los códigos. No es la fuerza y cuerpos de seguridad ni los servicios de emergencia, que está muy protocolarizado, lógicamente, que hay códigos y claves ya estandarizados, pero sí a nivel de, en este caso, lo desconozco con radioaficionados, pero sí en el ámbito de la seguridad privada. En el ámbito de la seguridad privada, incluso la formación reglada que hay, yo tampoco ni he recibido ni he impartido nunca, como docente también en materia de seguridad privada, excepto códigos que yo he diseñado, que tengo algunos protocolos patentados. Bueno, la verdad es que yo tengo bastantes protocolos, instrucciones y procedimientos de reducción de tiempos de respuesta, sobre planes de autoprotección, actuación, coordinación ante emergencias, señalización, códigos de comunicación. Bueno, la verdad que tengo bastantes en registro de autoría, lógicamente en este caso, que los he puesto muchas veces a disposición de ayuntamientos o de organizadores o promotores. Y cuando he realizado simulacros he echado de menos que estos códigos y estas claves estén estandarizados, porque incluso muchas veces cuando se va en abierto, a veces que no se lleva o no se usa ni siquiera discreto, yo he tenido situaciones tan llamativas como en simulacros, que en abierto se haya dicho efectivamente es positivo, hay un incendio o hay un artefacto explosivo en la planta, y en abierto, ya decir, ya está la gente evacuando directamente, ya está la gente evacuando. Todo el mundo corriendo. Claro, ya todo el mundo corriendo, no por estar en abierto en este caso. Y ahí he echado de menos también la estandarización, que esto también tengo un registro sobre ello, sobre mensajes de megafonía que hay que trasladar, o alternativas, en caso de que se nos caiga la megafonía en este caso, o que no dispongamos de ella, como pasa muchas veces en los sistemas, en los espacios al aire libre. Yo, por ejemplo, aquí se ha implantado varias veces el sistema SARF, el sistema de servicio acústico en recintos feriales, que se denomina, que te permite incluso a través de, que he puesto ahí, por ejemplo, el enlace, ¿no?, para cabalgatas seguras, te permite incluso a través de setas que los conductores, en caso de una situación de emergencia o una amenaza externa activa intencionada, por no llamarlo de otra manera, a nivel del nivel 4 del atentado terrorista en este caso, que disponga incluso de un sistema para dar a través del CECOR aviso de esa, ya sea por una indisposición o simplemente por una posible amenaza activa, ¿no? Y con los códigos igual, unos códigos estandarizados, que no se diga pues en los simulacros, cuando se hace la integración de los planes en ámbitos de otros superiores, que directamente la gente diga, no, es que aquí hay uno que tiene un paquete sospechoso, una bolsa de no, hombre, hay otros códigos, otras claves que se debería. Yo siempre lo he echado de menos en el sector de los eventos, en el ámbito de la seguridad privada, insisto. Que siempre que he tenido oportunidad como director de planes o como redactor o como técnico competente, o cuando los he implantado o he evaluado los simulacros, llevarlos a cabo, siempre en ese caso, para intentar que la gente se quede con 3 o 4 códigos base y 4 o 5 códigos que no se les ha dado ninguna formación sobre ello, que por lo menos pues tengan ahí, ya no solo claro el código ICAO, ¿no?, sino que por lo menos lo tengan homogenizado en este sentido. Y me ha llamado mucho la atención, José Antonio, el tema de la 17/2015, ¿no?, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, el apoyo en este caso que se puede trasladar, que estuvo hablando antes también José Antonio Ferreira sobre los sistemas TETRA, ¿no?, en este caso también, que ahí sí sois vosotros verdaderos especialistas sobre lo que pasó, por ejemplo, en el 11M y demás con los sistemas TETRAs aquí en Madrid, por ejemplo, en este caso. Y bueno, no me extiendo más en este apartado. Los sistemas... Sí, adelante. Yo quería puntualizar una cosa de lo que ha dicho Raúl. Nosotros, bueno, el radioaficionado en sí tiene protocolizado, además, tiene que, a la hora de sacarte la licencia de radioaficionado, obligatoriamente tienes que conocer perfectamente el código ICAO, ¿no?, que es el Código Internacional Estándar de Aviación, que prácticamente es lo que tú comentas, todos los cuerpos de seguridad del Estado, el Ejército, navieras, lo utilizan precisamente porque es un lenguaje internacional. Es decir, hablabas tú antes, papa es papa, aquí, en Francia, en Inglaterra, en donde sea. Entonces, echamos mucho de menos porque coincidimos muchas veces, como tú bien comentas, con algún tipo de actividades de gente que están fuera del entorno de las comunicaciones, esa unificación a la hora de utilizar el lenguaje, ¿no?, que sea un lenguaje que todo el mundo conozca. Pero bueno, yo como sugerencia, que sé que has estado haciendo tipos de protocolos de comunicación o de código,
hay muchos, está el 10, el código 10 que se utiliza, creo que viene, si mal no recuerdo, venía de la parte americana, de la parte de seguridad americana, el 10.4, yo me acuerdo siempre por el 10.4, creo que he confirmado o que confirme, ¿no? Y sería algo interesante, ¿no? Lo digo sobre todo por lo que comentaba de la unificación de criterios, ¿no? Y de protocolos. Como dirían en Juego de Tronos, la unificación is coming, porque bueno, los sistemas cada día confluyen hacia unos sistemas concretos y ahora viene una plena... Va a poder integrarse mucho mejor todo porque se tiende a unas comunicaciones digitales integradas de alguna forma con un cierto grado de hibridación en algún sistema PMR digital y confluirán esos dos mundos y el mundo será mucho más controlado. Bueno, vamos a continuar para la última pregunta porque ya llevamos 1 hora y 10 y no quiero tampoco haceros perder más tiempo, bueno, ganarlo. Yo creo que está siendo muy interesante. Me propongo, y lo digo también para que lo escuche mi gente, que podremos hacer pronto una mesa redonda hablando de la función o el desempeño de la labor de los voluntarios en todos los temas de seguridad y emergencias, ¿no? Es decir, no solamente la URE, lógicamente, con su parte de aficionados, los voluntarios de protección civil de las distintas, adscritos a las distintas gobiernos, local, autonómico, nacional, la red de emergencias, incluso también Cruz Roja y alguna otra ONG, alguna asociación que también participe. Yo creo que será bonito hacer una mesa de 4 o 5 personas hablando de las comunicaciones, de las emergencias y los voluntarios, ¿no? La última pregunta que os quiero trasladar a todos, que creo que es muy importante, es: la gente está expectante y está diciendo que cuando tenemos, sobre todo los que pertenecen a la industria de los espectáculos, ¿no? Que gente, yo como empresario, pues, joder, me da muchísima pena lo que está pasando toda esta gente que se dedica, pues, ya desde los feriantes, que ponen en las fiestas las atracciones, bueno, los conciertos, conciertillos, todo el mundo del teatro, el cine, toda esta gente que lo está pasando muy, muy, muy mal y que les está abocando a cerrar. La pregunta, me imagino que es la pregunta del millón, pero yo tengo obligación de hacerla, es ¿para cuándo? ¿Cuándo volveremos a reunirnos masivamente, independientemente que sea de forma gradual? ¿Y qué habrá cambiado para entonces? Es decir, esta pandemia es un hito desde la peste negra. Yo creo que no ha habido una cosa como esta tan gorda a nivel mundial. Desde la peste o la viruela en la edad medieval no hubo una cosa así tan mundial y tan... Hombre, recuerdo el SIDA, que fue una plaga, ¿no? Pero bueno, se propagaba de otra manera diferente, no tan masiva, ¿no? Que una plaga que se propague con aerosoles de esta manera y que se haya cargado a tanta gente, por desgracia. ¿Qué ha cambiado? ¿Habremos aprendido algo? Bueno, pues si va a haber eventos, que era tu primera pregunta, y luego si hemos aprendido, si va a haber eventos, yo creo que, no sé lo que opinan los compañeros de mesa, pero yo no tengo al menos esa varita mágica. Como ya antes anticipé en una de las preguntas, yo no creo que hasta por lo menos el segundo semestre del año que viene no va a haber eventos tal cual lo conocíamos, y eventos como los conocíamos del año 2019, creo que hasta el 2022 no va a haberlos así, ¿no? Yo creo que independientemente, y una conclusión de lo que llevamos dicho, y viene con tu segunda parte, ¿hemos aprendido algo? Yo creo que sí, que se ha aprendido muchas cosas, aunque sea a base de prueba-error, ¿no? En algunos casos creo que ha sido así, ¿vale? Pero yo creo que ahora en cualquier sitio, no los que estemos aquí, que más o menos lo estamos haciendo ya de una determinada manera y demás, pero va a haber mucho más control en aforos en todos los eventos a partir de ahora. Eso creo que está ahí. Creo que también ha venido para quedarse, sobre todo en recintos cerrados, un control de entradas de las personas, con una trazabilidad, con esa entrada de las personas que allí se están, porque esto además va a venir bien para esto. Antes se mencionaba ahí
de que, bueno, alerta terrorista, sabemos que ahora, cara a las fiestas de Navidad, estamos en alerta 4, no lo debemos de obviar. Y, bueno, esto es un tema que cada vez más en eventos y en determinadas circunstancias de aglomeración de personas, pues, bueno, es un riesgo que no tenemos que descuidar en ningún momento, ¿no? Por supuesto, un aumento de la seguridad activa y pasiva en todos los espectáculos, en todos los eventos. Va a tener que haber casi fijo para poder visualizar todo esto, un puesto de mando sí o sí, con visionado de todo ello, porque es que si no, no hay manera de poder hacer una toma de decisiones y hacer lo que se llama, lo que decimos en emergencias, un SITAC, ¿no? Tener ahí una situación táctica controlada, tenerlo en nuestras pizarras, tenerlo en nuestras cámaras y poder mover esos peones que tenemos. Y cuando hablo de esos peones, hablo de la tecnología, hablo de las herramientas que se tienen que poner a disposición y que nos van a ayudar en la toma de decisiones. Por lo tanto, eventos, volveremos a tener eventos, irán paulatinamente aumentando el año que viene, quizás más hacia el segundo semestre, quería decir, pero que los eventos que vengan ya van a ir con otras medidas de seguridad. Va a haber que en los planes de emergencia recoger otras cosas y desde luego estoy y remato diciendo lo que decía Raúl, ¿no? Antes, y es muy buena esa mesa que estás diciendo para tener un código todos igual y demás, porque a veces en los eventos participa mucha gente, no estamos en la misma sintonía, hay equipos que van abiertos, vale, que los escucha mucha gente y escuchar alguna cosa que se escucha a veces no es nada recomendable, incluso hasta nosotros mismos podemos generar hasta una alarma sin querer hacer, vale, por lo tanto, yo creo que es muy interesante esa mesa, como también es interesante las redes sociales. Yo creo que las redes sociales en las emergencias y demás están jugando un papel en todo tipo de cosas y yo creo que uniendo una cosa y la otra, creo que son temas que están ahora sobre la mesa. Bueno, oye, yo desde mi punto de vista no tengo, con respecto a si volverán los eventos o no, no tengo ninguna duda, ¿eh? La respuesta mágica está en saber cuándo, ¿no? Somos animales sociales y seguro que volveremos a tener grandes eventos y puede que a lo mejor nos sorprendamos y antes de lo que esperamos, ¿no? Sí que coincido con Carlos que no creo que en el año que viene se hagan grandes eventos, tal y como estamos aconteciendo, pero empezaremos ya con una actividad de ir celebrando eventos con muchos controles, con mucha seguridad, con muchos cambios, ¿no? Y probablemente los grandes eventos, si las cosas empiezan a marchar un poco bien, yo voy a hacer de gurú y voy a lanzar que para el año 2022 ya debemos de tener podemos volver a tener otra vez nuestra vida normal, porque además nosotros somos de los que pasamos de 0 a 100. En el momento en que se abra la espita, la tendremos lanzado. En el momento en que alguien dé ese primer paso, que va a ser el más difícil de llevar un gran evento, como estamos acostumbrados ahora, y veamos que eso más o menos no ha producido nada, nos lanzaremos y volveremos a coger esa actividad, ¿no? Ahora, que habrá cambios, yo creo que sí, yo creo que habrá cosas que se van a quedar, A mí hay ciertos temas que me están quedando, ¿no? Yo creo que a lo mejor el tema del uso de las mascarillas no sé hasta qué punto se generalizará o no, pero si recordáis ya en los países asiáticos ya se estaba empezando a utilizar de una manera, no digo masiva ni mucho menos, pero se veía, ¿no? Todos un poco nos sorprendíamos, ¿no? Con los turistas generalmente asiáticos que estaban en España, estaban de vacaciones, estaban con mascarillas, ¿no? Y que lo hacían de una manera bastante habitual. Con lo cual no sé hasta qué punto eso se generalizará o no, o a lo mejor incluso en recintos cerrados se mantendrá. Bueno, ahí puede haber ciertos temas. También coincido con Carlos que el tema de los controles de aforos van a incrementarse y probablemente a lo mejor en los controles de aforos se van a pedir en recintos cerrados otro tipo de pruebas. No sé si controles de temperatura, PCRs, no creo que a lo mejor el PCR tal y como ahora lo vemos, pero sí a lo mejor cierto tipo también de sistemas de control de que se garantice que las personas, entre comillas, están sanas y no van a contagiar, ¿no? Y por otro lado, seguramente lo que acabaré viniendo son todos los temas relacionados con
sistemas sensores y tal, wearables y tal, que a través del reloj, de la ropa, del móvil, etc. y tal, nos permitan ayudar a ubicar a las personas en determinados sitios y ayuden además también después a todos los que son los servicios de emergencia y de seguridad ante cualquier catástrofe o cualquier emergencia, para dirigirlos, decirlos por dónde tienen que ir, si se tienen que quedar quietos, qué tienen que hacer, qué actividad, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay ciertas cuestiones que nos van a quedar, ¿no? Aparte de toda esta obsesión por la higiene, que algo se mantendrá también. Y eso junto con nuevas tecnologías y, bueno, evidentemente con la estandarización del uso de los centros de control en todos los grandes aforos, que seguro, sí o sí, va a ser ya algo que se utilizará. Eso va a venir a darnos, oye, pues bastante cancha en todos estos nuevos. Van a cambiar cosas, porque el otro día, estando con un médico de familia, que es amigo mío, me decía, mira, entre la vacuna y las mascarillas, la gripe está missing. Sí. No hay gripe. Lógico. No hay gripe. Nadie tose en los eventos ya. No hay contacto social, hay mucho menos contacto, entonces la gente no va a trabajar. Con lo cual se puede hacer mucho por las cosas. Venga, Raúl, danos ahí tu opinión, o José Antonio. A ver, bueno, por un lado, si volvemos otra vez cronológicamente hablando, ¿no? El sector de los eventos tenía una falta de homogenización brutal, pero brutal, ¿no? Ya veníamos analizando diferentes estudios, publicamos diferentes informes, tanto de promotores como de personal trabajador y demás. Y en este caso nosotros estamos intentando reunirnos con diferentes administraciones que tienen la competencia sobre ello para intentar unificar la normativa, que lógicamente ya con la pandemia, con la COVID-19, o sea, lo que os he trasladado, no, o sea, la costelera normativa es brutal ahora mismo. O sea, yo que desayuno boletines todos los días, a veces incluso ya no sé si estoy en una zona perimetrada, confinada, delimitada, o si el porcentaje es el 40% sobre el aforo autorizado máximo de licencia, con un límite máximo de personas de 200, de 300, de 500, de 1000, de 2000. Entonces, ya veníamos padeciendo una falta de regulación en ese sentido sobre qué era un evento multitudinario y cuándo había que implantar un CECOR, ¿no? Si nos vamos a la ley del deporte, todo claro, UCO y dependencia del coordinador de Policía Nacional, y todo muy regulado, ¿no? Como decías tú antes, José Antonio, incluso el sistema de CCTV te ve hasta la marca y la talla de pantalón, si hace falta, incluso en el exterior. Si nos vamos al sector de los eventos, ahí tendríamos que diferenciar si está abierto o no la pública concurrencia, si es o no con ánimo de lucro, y luego si es en espacio cerrado y o al aire libre, o espacio al aire libre, o establecimiento, o acotado o perimetrado, ¿no? Entonces, dependiendo de todo esto, que esto lo indico en la guía y lo defino bastante bien en la guía para dar apoyo a las administraciones en este caso y llegar a esas directrices y recomendaciones para que se puedan unificar, porque no es de recibo que ya, incluso sin pandemia, ¿no? Que el número de vigilantes depende de la comunidad autónoma, el dispositivo de riesgo previsible sanitario depende de la comunidad autónoma. El número de controladores de acceso, incluso si están regulados, depende también de la comunidad autónoma. Pues luego te vas de gira con un grupo y está el derecho a la vida y a la integridad física. ¿Por qué en cada comunidad autónoma es diferente la protección a la seguridad y a la salud que yo debo tener como asistente, en este caso, ¿no? Como ciudadano? Entonces, entraríamos por ahí en otro lado, ¿no? Luego, ¿cuáles actualizaciones que se deberían hacer en este caso? Pues tenemos el Código Técnico de Edificación, el DBI 6.3, en este caso, donde se establecen para la tabla 2.1 sobre pública concurrencia, dependiendo de los tipos de sectores. Si aquí hablamos del sector de los eventos, pues nos estamos yendo a un 0,25 para espectadores de pie, a un 0,50 para espectadores sentados, si es con asiento fijo, pues con asiento fijo, si no con asiento definido, que es el problema que está sucediendo en las diferentes comunidades autónomas, también en la regulación a golpe de órdenes, decretos o resoluciones, ya de manera casi semanal y a veces diaria incluso, y luego con las diferentes sentencias de los TSJ que han ido sucediendo, ¿no? Que no queda claro, incluso para los promotores, los organizadores o para las propias administraciones públicas, cuándo tienen que hacer plan de actuación en contexto COVID, cuándo tienen que hacer análisis de riesgo, cuándo tienen que solicitar autorización sanitaria, en qué límite está el número máximo de personas o cómo tienen que hacer el reajuste de aforo por densidad grupal en zonas comunes, si las personas trabajadoras que no están en zonas comunes forman parte del aforo máximo autorizado ahora o no,
porque lógicamente la capacidad de evacuación, ahora disponemos de más capacidad de evacuación al disponer de más superficie útil y menos aforo autorizado, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso, por lo menos las administraciones deberían dejar claro que las personas trabajadoras que estén en zonas de uso común, que por lo menos no computen en ese aforo máximo autorizado que se traslada, ¿no? O que independientemente del tipo de licencia o autorización administrativa que se disponga, porque los aforos y la licencia son de carácter simplista. No te define el aforo en un establecimiento si tienes 30 en la terraza derecha, 50 en la terraza izquierda. Eso habría que ir al proyecto, al libro, a la memoria del edificio en cuestión, y en este caso pues te dice, tú ves el cartel identificativo, 1000 personas de aforo, vale. Pero luego, ¿cómo hay que hacer ese reajuste? En este caso, yo también trato de explicarlo en la guía para dar un apoyo a la administración. Decía Carlos García, en este caso, que deberían, lógicamente, ser las administraciones. Claro, yo por eso denomino la guía como directrices y recomendaciones. Ojalá pudiese ser de carácter vinculante para dar apoyo a todas las administraciones públicas y a todos los promotores, organizadores, incluso administraciones locales, en este caso, ¿no? Ayuntamientos, que son parte de los que tienen sus presupuestos por la actividad cultural, no solo las instalaciones públicas, sino también en la gestión de apoyo al sector privado cultural. Y aquí, hemos visto dos ensayos que se han hecho ya previamente. Uno en la Universidad de Halle, en Alemania, que lo que ha determinado a través de voluntarios, en este caso, era posibles aglomeraciones en entradas y salidas, lo que denota una falta de planificación, porque eso ya lo sabemos, no es nada nuevo, lógicamente. Cuando se diseña la fase de planificación previa y el equipo multidisciplinar se tiene que estudiar el impacto en el entorno también, etcétera. Todo esto lo desarrollo en la guía para dar también apoyo a las administraciones públicas. Y luego también las aglomeraciones que había posiblemente en las barras y demás, en este caso, ¿no? Luego se ha hecho otro estudio este fin de semana en Barcelona, que se ha hecho la Sala Apolo. Se ha hecho la Sala Apolo y ha habido dos grupos de voluntarios. Entraban en sorteo y se hacía PCR y test de saliva aparte también. Había nasofaringio, faringio y demás. Y a través de estos test diferenciados, luego se entraba en un sorteo de quién accedía a la sala para hacer un espectáculo, para volver a un establecimiento público, a un espectáculo con espectadores y asistentes de pie, en este caso, con mascarilla, solo, lógicamente, como se trasladan en diferentes comunidades, o como trasladan incluso en el avión, ¿no? Exclusivamente para la ingesta o consumo de bebidas o comida, pero durante el tiempo mínimo imprescindible en este caso, ¿no? Por el tema de los aerosoles, sobre todo en espacios cerrados por la ventilación o los filtros EPA y demás. Y, bueno, que aquí sí deberían obligar incluso a la instalación de medidores de CO2, estimo yo, ¿no? Pues igual que hay diferentes estudios ya, ¿no? Si pasamos de 400 ppm a 800 o a partir de 1000. Y en este caso, ¿qué nos va a quedar? Pues todo lo que habéis dicho vosotros, sobre todo, Carlos, ¿no? El tema de la mascarilla, porque la vacuna, sabemos que hay vacunas que no significa que no seas portador, aunque estés vacunado, con lo cual el uso de mascarilla, y en este caso nosotros para los colectivos artísticos, FFP2 en su caso, ¿no? Porque si el colectivo artístico no la lleva, pues el resto debería llevar FFP2, sobre todo en espacio cerrado, y luego en espacio al aire libre, pues a través de los FMA, ¿no? Del plan Meteoalerta y demás, o estaciones meteorológicas certificadas, la velocidad y la intensidad del viento, porque no por estar en un espacio al aire libre, que sí que es 20 veces menos probable el contagio, ¿no? El índice de contagio, pero también habrá que tener en cuenta la velocidad y la intensidad del viento a la hora de dispersar esos aerosoles, o como se ha trasladado en algunos espacios cerrados, que incluso a la hora de usar los aseos y los retretes, que se haga con las tapas cerradas, incluso por el tema de los aerosoles a la hora de tirar de la cadena, ¿no? Hemos llegado ahí al gritar, cantar y demás. Ojalá que se apruebe el reglamento, que todas estas buenas prácticas, como los sistemas o los centros de coordinación móviles, en este caso como el vuestro de Radio Spectrum, en los espacios al aire libre, los eventos al aire libre públicos, ya sea un mercadillo, estén dentro o no del ámbito de aplicación de la legislación de espectáculos públicos y actividades recreativas. Da lo mismo, ya sea una feria, un mercadillo, un encendido navideño, un maratón, o sea, lo que sea, ¿no? Debería ser obligatorio estos centros de coordinación, por lo que ha dicho Carlos García en este caso, que reduce los tiempos de respuesta y aparte nos traslada más información, ¿no? Y que se unifique de una vez, porque seguimos todavía con CECOR, CECOPI, CISEM, PMA, PSA, PMU, gabinete de crisis, UCO, o sea, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Tenemos que utilizar también unos acrónimos a la hora de saber cómo nos vamos a coordinar, ¿no? O cómo va a ser el centro de coordinación en realidad en este caso, ¿no? Y, bueno, pues ahí sí apoyo yo a las administraciones públicas, que en este caso pues Carlos García está también ahí en el sector. Yo estuve 4 años, aparte de estudiar excedencia como mando intermedio de policía, en este caso también, en estos momentos.
que se cuente con perfiles técnicos a la hora de establecer normativa y de regular de quién ha estado en el terreno de juego, por así decirlo, porque realmente somos los que sabemos las necesidades o los que nos hemos formado exclusivamente para ello, en este caso, ¿no? Motivo por el cual, pues yo, de manera altruista, junto a mis compañeros de Preveneven y de Sinfaci, pues redactamos el decálogo y la guía para dar apoyo a este sector. ¿Eventos? Claro que va a haber. Claro que va a haber. Si solo tenéis que ver el ejemplo del rastro, el primer día que se abre el rastro, es un evento casi normal, pero con mascarilla. Directamente. La gente tiene ganas de salir. Todos estamos deseando abrazarnos, ¿no? Abrazarnos y compartir otra vez calor humano, que es lo que nos gusta a todos. Y en base a los ensayos previos que se están realizando, antes o después, y más antes que después, sí vamos a tener eventos. Daros cuenta, por ejemplo, nosotros en las movilizaciones de alerta roja, como derecho fundamental del derecho de reunión, conseguimos hacer un evento con, por así decirlo, con asistentes de pie en el Palacio Real y en la Puerta del Sol, con un movimiento entre dos escenarios. Ahora os paso el vídeo para que lo veáis. Sin embargo, si hubiese sido una solicitud de autorización como evento extraordinario y cumpliendo la autorización sanitaria, las recomendaciones de los eventos multitudinarios trasladadas por el Consejo Interterritorial y luego reguladas por las comunidades autónomas, no se habría autorizado nunca. No se habría autorizado. Sin embargo, como derecho de reunión, sí hemos conseguido incluso salir el 11D, por ejemplo, en 20 ciudades también. Y es la diferencia, ¿no? Si no tiene que venir una pandemia, como os he puesto en el enlace de antes, para que nos diga cómo tenemos que trabajar, que tenemos que implantar controles de aforo automatizados no intrusivos o intrusivos en su caso, cuando va con entrada previa, con inscripción registrada. No tiene que venir ninguna pandemia a decirnos que tenemos que hacer reajustes de aforo, a tener que decirnos que si nos vamos a un 60.000 o un 80.000 con una hipótesis de bloqueo no nos sirve. O sea, no tiene que venir ningún virus, ningún bicho, a explicarnos exactamente cómo tenemos que gestionar los eventos y la planificación previa o los equipos multidisciplinarios de trabajo. Lógicamente, esto simplemente son unas medidas más que tenemos que llevar a cabo, que tenemos que implantar y, pues, acordar, por ejemplo, cuando se prohibió fumar, ¿no? Fijaos, ¿no? Cuando se prohibió fumar. Madre mía, los bares vacíos, que si hay que hacer zonas estancas, que si demás. Bueno, pues en este caso, pues hemos tenido otro tipo de, en este caso, un riesgo, lógicamente, que nos había a nivel internacional. Aprenderemos mucho de ello y, sobre todo, pues, los EPIs, ¿no? Los EPIs, los equipos multidisciplinares y a ponernos caras, pues, todos, entre todos los diferentes profesionales, cosa que antes a veces faltaban esas reuniones de coordinación previa, cosa que ahora sí se están llevando a cabo en todo momento. Y nada, yo os animo a cultura segura y a que vayamos a todos los eventos, que los eventos son muy seguros, los profesionales que estamos ahí detrás, os aseguro que velamos por la seguridad de todos, haya virus o no haya virus en este caso. Muy bien, podríamos, joder, era para 1 hora y cuarto, llevamos ya, va 1 hora y media. Bueno, yo no sé si es bueno o es malo, yo creo que es bueno, nunca he hecho una mesa redonda virtual que no se prolongara en el tiempo, pero en este caso pues ya vamos fuera de hora y alguno de vosotros os están apretando, como decimos aquí, os están apretando los zapatos que tenéis que seguir currando. Entonces yo aprovecho ahora para que Carlos nos dé un minuto de su opinión rápida para que no quede sin opinar en el entorno de la pregunta última que hemos hecho, cuando volveremos y en un minutito y ya despedimos, ¿vale? Adelante, Carlos. Perdón, Carlos, José Antonio. No, yo poco más tengo que añadir, más en esta cuestión, teniendo aquí a los compañeros expertos, nunca mejor dicho, en la materia. Deseo que lo antes posible y cuando haya garantía pueda haber esos grandes eventos. Vuelvo a reiterar lo que dije antes, va a haber un antes y un después, va a cambiar un poco la situación con lo que en medidas de seguridad sanitaria. Y lo antes posible que venga, bienvenido sea. Muy bien, pues yo me comprometo aquí públicamente a hacer una mesa redonda virtual sobre el voluntariado en seguridad y emergencias. Espero contar contigo también, José Antonio, y que tengas disponibilidad. Traeremos a alguien de Cruz Roja, de Protección Civil, de la REMER, bueno, etcétera. Y nada, muchas gracias por haber participado, a vosotros como ponentes y a las personas que nos han estado escuchando por los distintos canales en esta MRV llamada Navidades Seguras, cómo la tecnología puede ayudarnos a protegernos en este contexto de pandemia. Gracias, Carlos Touriñán. Gracias. Muchas gracias, Raúl Valera. Un abrazo grande. Muchas gracias, José Antonio Méndez Ríos. A vosotros. A tope. Y Carlos Figueras, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a los patrocinadores, a Radio Spectrum, al Club de Empresarios y Ejecutivos de Galicia
Gracias a todos por escucharnos y por aguantarnos y esperemos que haya sido útil para todos. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego, gracias.